mediadores inflamatorios. Por eso es que actúan, por eso es que tienen poder sobre la inflamación. Ok, la otra vía depende de la lipoxigenasa. La lipoxigenasa va a producir dos tipos de compuestos, los leucotrienos y las lipoxinas. Los leucotrienos a su vez pueden ser el leucotrieno D4, el leucotrieno D4 y el leucotrieno E4. Son eminentemente constrictores, vasoconstrictores, broncoconstrictores bien potentes. Estos están metidos en el asma, por eso es que la persona asmática tiene cierre de la vía aérea, debido a la respuesta inflamatoria que también va a producir, ¿ya? Ok, y las lipoxinas, que son todo lo contrario. Las lipoxinas son antiinflamatorias, ¿no? Son antiinflamatorias. Ok, como sabemos todo eso, ¿podemos producir algún inhibidor de los leucotrienos? Sí. Actualmente hay fármacos antileucotriénicos que se utilizan mucho en el manejo del asma de ciertos cuadros alérgicos. El Montelukast, por ejemplo, es un inhibidor de los leucotrienos. Ya, las citocinas. Citos, célula. Cinas, molécula, proteína. Son moléculas producidas por las células, ¿no? Dentro de las citocinas, que son más de 200, no sé si están las 200 en el ROES, creo que no están. En algún libro de patología están. Las citocinas son de varios tipos. Nos interesa hablar de las tres más importantes: interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF-alfa. ¿Por qué? Porque estos tres son los grandes maestros para regular la activación del endotelio. Ellos son los que van a inducir la expresión de selectinas, prostaglandinas, todo lo que hemos hablado hasta ahora. También activan a los leucocitos. Y finalmente van a mediar las respuestas de fase aguda. Las respuestas de fase aguda. Ya, ¿qué más? Las quimiosinas ya hemos hablado, ¿no? Son los que van a atraer a las células hacia el foco inflamatorio. Son de 4 tipos: la CC, la C, la CXC y la CXC. Eso lo van a leer en el ROES. El complemento. El complemento es un conjunto de proteínas que va a complementar la respuesta inmunitaria, ¿no? El complemento tiene tiene 3 grandes vías para activarse. Tenemos la vía clásica, la vía alternativa y la vía dependiente de la manosa. En la vía clásica detecta un anticuerpo, una inmunoglobulina que se une y produce la activación del complemento. En la alternativa directamente se une a un producto microbiano, un lipopolisacárido, etc. Y en la manosa pues detecta manosa. Ya, son en torno a 14 proteínas las del complemento, de la C1 hasta la C14. Nos interesa conocerlas a las que van desde la C3 hasta la C9. Bien. Tenemos a la C3A y C3B, tenemos a la C5A y C5B, y tenemos a la C6 hasta la C9. Desde la C3A hasta la C5A se les conoce como las anafilotoxinas. ¿Por qué? Porque van a inducir vasodilatación y también van a inducir aumento de la permeabilidad. Estas están bastante implicadas en el aumento de permeabilidad tardía, ¿ya?, que se observaba durante el cuadro inflamatorio. Estos otros, la C3B sobre todo, son quimiotácticos, ¿no? Suelen atraer células del sistema inmunitario al sitio de la lesión. Y el C6 a C9 también se conoce como CAM, complejo de ataque de membrana. Estos directamente forman un tubito que se dedica a crear pequeñas aberturas, pequeños poros en la pared de la bacteria. Y de ese modo la bacteria muere por lisis osmótica, ¿no? Esto es bien importante en la patogénesis de infecciones por la Neisseria, por ejemplo, la gonorrea, etc., donde llega a tener una acción mucho más desarrollada. Ok, por último tenemos otros compuestos, ¿no? El factor de traqueas, el factor 2, el factor G, grupos de coagulación, etc. No son muy importantes. Los más importantes son esos 5 que observamos allá. Ok, ¿y cómo termina la inflamación aguda? Tiene 3 posibles soluciones, ¿no? O se arregla, se resuelve, en cuyo caso los neutrófilos quedan proliferados en apoptosis, los mediadores se degradan, etc. Puede derivar en fibrosis cuando va a realizar cicatrización, o puede terminar en inflamación crónica. Es el paso previo para llegar a la inflamación crónica. Ok, ahora bien,
La inflamación, y esto también es lo que más nos interesa desde el punto de vista clínico, ¿no? Va a tener distintas manifestaciones sistémicas. ¿Debidas a qué? Debidas a todos estos compuestos que van a liberar, todas estas moléculas que son liberadas durante la inflamación. La fiebre, ya hemos explicado por qué ocurría, ¿no? Por la prostaglandina E2. ¿Aumentará la frecuencia cardíaca y la presión arterial? Sí, ¿no? ¿Cuál sería la explicación? La base fisiológica de ese cambio. Ya, exacto. Necesitamos mover más flujo, necesitamos mover más sustancias, entonces se activa el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y termina derivando en fenómenos vegetativos. Producto de la fiebre, baja la sudoración, aumentan los escalofríos, estamos tratando de generar más temperatura, ¿no? A ver, ¿alguien sabe para qué sirve la fiebre? ¿Por qué al cuerpo le interesa aumentar su temperatura? También así se eliminan bacterias por la temperatura. Ya, por un lado es eso, ¿no? Se dice que ayuda a eliminar ciertas bacterias, ¿no? Que serían más termolábiles. Pero más importante que eso, contribuye